En este video vamos a explicar cómo utilizar la clase Collections para realizar operaciones sobre un ArrayList. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto. A este proyecto le vamos a llamar ejemplo 03. Como ya es costumbre, vamos a crear un paquete para mantener orden en nuestro código. Ya que estamos dentro del paquete en cuestión, vamos a crear una nueva clase. Esta clase se va a llamar ArrayListTest, puesto que todo va a estar contenido en esta sola clase. Lo primero que voy a hacer es colocar el comentario con la URL de la clase que vamos a ocupar en este momento, que es la clase Collections. Vamos a abrir finalmente ese enlace para revisar un poco lo que dice la documentación oficial acerca de esta clase. Lo primero que vemos es que se encuentra también en el paquete Java Util junto con las colecciones. Y la documentación nos indica que básicamente es una clase que contiene operaciones para manejar o manipular colecciones. Algunas de sus operaciones, sobre todo, tienen que ver con el ordenamiento de los datos. Algunas otras operaciones como revolver los datos, mostrarlos o organizarlos, mejor dicho, de manera inversa. Todo esto sobre colecciones ya existentes. Lo primero que vamos a hacer en nuestro código es realizar los imports en cuestión. Vamos a hacer un import de la clase ArrayList. Hay que recordar que ahorita estamos usando imports individuales, aunque si vamos a usar más de una clase dentro de un mismo paquete, podemos usar el asterisco para indicar que vamos a estar haciendo uso de más de una clase en el mismo paquete. Yo sugiero que pues hagan los imports de manera individual en lo que aprenden cómo manejar estos imports. Ya posteriormente a lo mejor pudieran hacer de una manera un poco más abreviada. Todo lo que vamos a hacer en esta clase lo vamos a contener en el método main, por lo tanto vamos a escribirlo. Y dentro de nuestro método main vamos a crear una instancia de la clase ArrayList. Le vamos a llamar colores, puesto que vamos a usar la estructura del ejemplo anterior para demostrar las operaciones de la clase Collections. Ahora vamos a agregar elementos a nuestro arreglo para imprimir los valores que tiene esta estructura. En ejemplos anteriores habíamos estado usando el método toString que viene sobrescrito en los ArrayList. Sin embargo, como ahora queremos iterarlos, es decir, queremos recorrerlo, no solo queremos imprimirlo, vamos a utilizar un ciclo for, que es el ciclo más asociado al manejo de arreglos, y recordar que un ArrayList tiene un comportamiento similar en principio a un arreglo. Así que vamos a colocar el código para imprimir lo que hay en nuestro arreglo. Vamos a incluir también un texto que diga desordenado para imprimir tal cual como fueron agregándose los objetos de tipo string en nuestro ArrayList. Vamos a compilar y vamos a ejecutar nuestra aplicación para ver cuál es la salida en pantalla. Y lo que vemos es precisamente que aparece
el texto desordenado seguido de cada uno de los elementos que hay en este momento en la estructura ArrayList. Aquí es importante revisar la documentación de la clase Collection. Así que vamos a la documentación y revisemos qué operaciones trae ya implementado la clase Collections. Vemos que básicamente tiene algunos campos, no hay constructores, por lo tanto la mayoría de los métodos, como se pueden ver, son métodos estáticos. Eso significa que no necesitamos crear una instancia de esta clase para usar estos métodos. Basta con poner el nombre de la clase, punto, y el método en cuestión para que la funcionalidad asociada a esos métodos se pueda utilizar. Particularmente vamos a buscar un método que se llama sort. Ese método, si lo vemos, tiene dos versiones. Este método básicamente lo que hace es que recibe una lista y esa lista puede ser ordenada directamente por esta clase collection. Vemos que básicamente tiene dos versiones del método, uno que solo recibe una lista, ambos son métodos voids, y el segundo recibe una lista y además puede recibir un comparador. Eso lo vamos a ver en ejemplos posteriores. Vamos ahorita con el método sort. El método sort, como la documentación lo indica, va a buscar en los elementos que contiene este ArrayList un método en particular, y esto es importante de resaltar. La clase Collections va a poder ordenar elementos siempre y cuando los elementos que contengan, es decir, los objetos almacenados en este ArrayList, tengan implementado la interfaz de comparable, es decir, que debe estar escrita la clase de una manera en particular que permita hacer una comparación y de esa manera hacer un ordenamiento. Vamos a ver en el código cómo ordenaríamos nuestra colección. La clase es Collections. Aquí también hay que resaltar no confundir con la clase Collection en individual. Aquí es plural, Collections, y esta colección obviamente está en el paquete util. Vamos a invocar al método sort y vamos a pasarle como parámetros la estructura que queremos que ordene. Vamos a copiar este código, vamos a cambiar aquí el texto porque ahora nos va a mostrar los datos ordenados. Vamos a ver cuál es el resultado de este código. Y como podemos ver, primero muestra los datos tal cuales se fueron agregando a esta estructura en el orden en el que fueron llegando, y posteriormente vemos que ya ordenó nuestro ArrayList. En este caso, por default, el orden en el que los va a ordenar es en orden ascendente, y en el caso, pues obviamente de las palabras, las ordena de acuerdo al alfabeto. Vemos que primero están las palabras que empiezan con la letra A, luego con la B y así sucesivamente. Así como podemos ordenar de acuerdo a un orden ascendente, también es posible utilizar otros métodos para que hagan un ordenamiento diferente en nuestra estructura. Vamos a probar otro método que se llama reverse. Le pasamos como parámetros también la estructura que queremos ordenar. Y vamos otra vez a imprimir los datos en pantalla. En este caso, vamos a poner reversa. Compilamos y ejecutamos nuestro programa para ver la salida en pantalla. La primera salida, tal como llegaron los datos,
Segunda salida, los datos ordenados en forma ascendente. Y tercer salida, los datos en orden inverso. El orden inverso lo toma a partir del último ordenamiento que ya tenía nuestra estructura, que si ya estaban ordenados en orden alfabético ascendente, mandar llamar al método reverse lo que hace es ordenarlos en forma descendente. Por último, vamos a mandar llamar a otro método también de la clase collections que se llama shuffle, que recibe como parámetro también la estructura que queremos afectar, y vamos a ver cuál es el efecto de mandar llamar a este método. Básicamente el shuffle va a buscar la manera de ordenar de forma aleatoria los elementos. Comprobamos cómo llegaron los elementos en la manera original en la que estaban. El segundo método, orden ascendente. Tercer método, orden descendente. Y finalmente, el método shuffle lo que hace es que ordena de manera aleatoria los elementos. Ahí vemos que no tiene un patrón en particular. De hecho, si volvemos a correr nuestro programa, vamos a ver que el orden de los elementos también se puede ver afectado. Bien, así es como trabaja la clase Collection, una clase que es muy útil, sobre todo para el ordenamiento, pero recordar que en la documentación nos indica que hay más métodos que nos pueden ser útiles a la hora de crear alguna aplicación. En el siguiente video vamos a utilizar cosas más complejas de los array list, vamos a ocupar la interfase también comparator y vamos a ver cómo a través de un ejemplo más complejo podemos implementar todos estos elementos para tener más funcionalidad en nuestros programas.